Así es, Martín, y estamos en comunicación telefónica con Ernesto Orlando Pelufo, un ex combatiente de Malvinas, integrante del ejército argentino. Allá por el año 1982 tenía el cargo de subteniente del ejército. Bienvenido, Pelufo, a la mañana de Atlantis FM de la Ciudad de Resistencia, Sensación FM también de la Ciudad de Resistencia y Eclipse FM de la Ciudad de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulet lo saludan. ¿Cómo está usted? Buen día, Martín, buen día, Walter, buen día para toda la audiencia. Estoy muy bien, muchas gracias. Bien, Orlando, nosotros queríamos comunicarnos con usted más que nada porque estamos en vísperas de un nuevo aniversario de esta gesta de Malvinas y quisiéramos recordar un poco con usted, digamos, cómo fueron estos primeros momentos de este año 1982, donde Argentina, a través de las Fuerzas Armadas, hizo el recupero de las Malvinas después de tantos años de usurpación por parte del gobierno británico. Bueno, primero, al hablarme ustedes de Resistencia me hacen acordar a mi infancia, porque yo estuve viviendo en Resistencia, hice toda la primaria en la escuela número 2 Raúl Bedías, y después me fui a Corrientes con mis padres, y bien, yo soy correntino, y ahí hice la secundaria, después entré al colegio militar. Y en 1982, yo era subteniente en comisión porque era cadete de cuarto año del colegio militar, por lo tanto no estuve el 2 de abril en la recuperación de Malvinas, pero sí fui después a reforzar las defensas de Malvinas con el regimiento 12 de infantería, que estaba en Mercedes Corrientes, como subteniente, como jefe de sección. Y bueno, y estuvimos durante 34 días en las islas. Yo estuve en Darwin y participé del combate de Darwin y fui herido en la cabeza y en la pierna el 28 de mayo de 1982. Y bueno, y Malvinas es muy caro al sentimiento del pueblo y de la nación argentina, porque es una causa nacional, ¿verdad? Malvinas está presente en nuestra Constitución como un objetivo irrenunciable del pueblo de la nación argentina, recuperar su soberanía. Malvinas es la historia de una generación que estuvo dispuesta a dar la vida por la patria, por la defensa de la patria. Malvinas es pasado, presente y futuro, ¿verdad? Tal cual, sobre todo más cuando se está en vísperas de un nuevo aniversario de esta gesta y donde todavía, digamos, la mayoría de los regimientos del noreste argentino, Chaco y Corrientes y Formosa, fueron quizás los que más soldados aportaron a esta gesta y donde quizás los caídos son la de mayoría de esta zona, ¿no? Sí. Yo tenía soldados justamente de Chaco, de Misiones, uno de Formosa, Norte de Santa Fe y Corrientes especialmente, y bueno, y en Malvinas combatieron con subordinación, con honor, con valor, y cayeron con gloria. Dejaron realmente un testimonio muy importante, un testimonio de entrega, de valor, de coraje, para todo el pueblo de la nación argentina. Hoy aún me emociono de recordar a los soldados que combatieron conmigo, que cayeron a mi lado. Yo estuve también muy cerca de caer al ser herido en la cabeza y en la pierna y quedar con mis soldados allá, pero bueno, Dios no lo permitió y el destino me permitió volver y contar su historia. Justamente, bueno, en ese digamos,
hecho que usted recibiera ese disparo en la cabeza y dónde siguió dirigiendo a su tropa. ¿Cómo fueron esos momentos y cómo fue el después de esa acción? Bueno, fueron momentos de un combate muy duro, muy violento, un combate diurno. Nosotros estábamos en unas posiciones de defensa, en los pozos, en las trincheras, contra el segundo batallón de paracaidistas reales, que era una tropa elite de la OTAN, que atacó nuestras posiciones, nos aferró frontalmente por el fuego y nos envolvió por el flanco y la retaguardia, y bueno, y nuestro combate duró más de 5 horas, en el cual perdimos a 13 hombres, entre ellos el teniente Esteves, el cabo primero Ríos, el cabo Castro, muchos soldados. Tuvimos más de 20 heridos, de los cuales estaba yo. Y bueno, y como con horario, al final del combate nos toman prisioneros. Y recuerdo que esa noche, en el campo de combate, en el lugar de reunión de prisioneros y heridos, los ingleses, en un cerco de centinelas, trataron de darnos sus primeros auxilios, y cuando rezábamos el rosario y nos auxiliábamos entre nosotros, ellos realmente nos respetaron y respetaron nuestras vidas, nos dieron cuartel y nos evacuaron después al hospital de San Carlos, un hospital de campaña que tenían ellos para atender nuestras heridas y hacer nuestras curaciones, ¿no? Así es. Pelufo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martín Sánchez le saluda. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Sí, preguntarle justamente porque, bueno, el año pasado, en el 2022, se cumplían 40 años de la gesta de Malvinas, y este año en particular, bueno, como también es un año electoral, lo quiero, digamos, de alguna manera llevar al área de la política, porque, bueno, sabemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno aquí en la provincia del Chaco toman la gesta de Malvinas como, digamos, de algún bastión político para resaltar primero la figura, obviamente, de ustedes, los héroes de Malvinas y excombatientes, pero a su vez también sumar, digamos, el apoyo político hacia, bueno, digamos, la clase de soldados digamos, de Malvinas, ¿no? Y preguntarle justamente en esta reflexión, ¿qué opina usted, digamos, con respecto a la política? ¿Cómo se suma la política finalmente a lo que es la gesta de Malvinas, y si hace bien o hace mal, digamos, que los políticos o en todo caso los candidatos se quieran prender justamente de nuestra bandera, digamos, para resaltar su figura? Sí, a ver, Malvinas está más allá de un color político, un partido político. Malvinas ya está encarnado en el pueblo de la nación argentina. Malvinas es parte de nuestra historia, es parte de nuestros valores. Lo vimos ahora con la selección, ¿no? A los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, le cantaba el pueblo argentino, ¿no? Junto con la selección. Malvinas y la guerra de Malvinas y los soldados de Malvinas son parte del sentimiento y de los valores del pueblo de la nación argentina. Así que por más que los políticos quieran levantar la bandera de Malvinas con finalidades políticas, la gente ya sabe qué es Malvinas. Malvinas está en la mente, en el corazón, está en la memoria de todo el pueblo de la nación argentina, igual que sus soldados, independientemente de la jerarquía. Así que bienvenido sea todo lo que sume y todo lo que se pueda transmitir en los corazones, en la memoria de los integrantes del pueblo de la nación argentina, especialmente en los jóvenes y en los niños, porque de esa forma no olvidamos y
transmitimos la consigna de no olvidar, porque seguramente esos corazones jóvenes, esos niños, nos van a llevar de nuevo a Malvinas. Justamente cuando hablamos de esta gesta de Malvinas y lamentablemente después de la rendición del ejército argentino o de las fuerzas argentinas, ¿cómo ustedes consideran el recibimiento una vez llegado al continente por parte del gobierno de esa fecha? Bueno, yo vine por los canales de evacuación herido, prisionero primero y herido. Yo estuve en los hospitales, pero en 1982 nuestros soldados no vinieron realmente con una recepción y con un recibimiento acorde al esfuerzo de guerra que hicieron, a la entrega que tuvieron en Malvinas, porque los británicos nos trajeron vía Montevideo y muchos de noche al puerto de Buenos Aires, y de ahí fueron llevados a los cuarteles para reequipar, para entregar uniformes nuevos, en fin, y bueno, en ese momento el gobierno militar decidió no mostrar a sus soldados a la sociedad. Entonces eso fue una cosa que indudablemente marcó a muchos soldados y que querían ver a sus familiares y llegar a sus ciudades y a sus pueblos como soldados que habían peleado y habían dejado todo por la patria, y bueno, y no se dio en esas circunstancias, cosa que bueno, que también produjo algunos problemas psicológicos y algunas frustraciones en los veteranos, pero fue así la historia, ¿no? Fue así la historia por parte del gobierno militar en ese momento, ¿no? Perfecto. Sí, Peluso, y preguntarle también, bueno, siguiendo digamos con esta conversación, es si el resarcimiento económico finalmente de los gobiernos devenidos del 82 a esta parte finalmente pudieron de alguna manera recompensar su labor o la labor de todos ustedes, precisamente como decía también la historia, ¿no? Una generación que se sumó, digamos, a la guerra, pero a su vez también eran unos jóvenes prácticamente adolescentes que, bueno, recién salían a la vida, ¿no? Y bueno, el resarcimiento económico fue llegando a cuentagotas y llegó tarde, en realidad. Primero a los soldados, después a los civiles, último a los oficiales y suboficiales que se fueron agregando, se fue extendiendo la pensión nacional, las pensiones provinciales que se fueron homologando con la pensión nacional. Llegó tarde también la atención médica. Hubieron muchos soldados que se suicidaron por no tener una atención médica oportuna, a tiempo, pero bueno, hoy todo eso sirve para tratar de mantener un cierto equilibrio y que los veteranos puedan tener acceso un poco a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, y sirvió a través de los años para irse reinsertando nuevamente en la sociedad, ¿no? Entonces fue todo un proceso, un aprendizaje, porque nuestro país no tenía experiencia en guerras y en conflictos, pero bueno, fue un proceso que hoy podemos decir estamos más cubiertos en todo sentido. Perfecto. Orlando Ernesto Pelufo, muchísimas gracias por este contacto telefónico, le agradecemos mucho también que nos haya contado su experiencia y bueno, cuente con los micrófonos también de nuestra emisora para, bueno, obviamente de aquí en adelante siempre expresarse y traer también consigo sus historias de vida y bueno, un poco también, como lo dijo usted, ¿no? Volver a resaltar el espíritu de Malvinas, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
un fuerte abrazo patriótico malvinero, celeste y blanco, especialmente a todas las familias de Malvinas, a todos los deudos de nuestros caídos, que solo Dios sabe el dolor y el sufrimiento que ellos han tenido. Y hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Así será. Un gran abrazo, que tenga una buena jornada. Hasta luego.